bienvenidos una vez más al canal Aco Creaciones. Mi nombre es Katherine, por si no me conoces, y en esta oportunidad te traigo un tag. Se llama el tag del ganchillo. En realidad este tag lo conseguí en internet y supuestamente fue creado por Marta. Creo que ella es de España, así que saludos Marta, gracias por haber hecho este tag. Y bueno, no perdamos más tiempo y vamos con el video. Primera pregunta: ¿cuándo empezaste a hacer ganchillo? Empecé a los 10 años. Segunda pregunta: ¿quién te enseñó a hacer ganchillo? ¿Adivinen quién me enseñó? La única que me tiene paciencia, mi mamá. Tercera pregunta: ¿qué es lo primero que tejiste? Oigan, si mal no recuerdo, lo primero que yo tejí fue un traje de baño. Pequeño, obviamente, era para mí y tenía 10 años. ¿Qué es lo último que has hecho? Bueno, si hablamos de un proyecto grande, mi último proyecto fue un traje de baño. La quinta pregunta es: ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, ahora estamos haciendo, porque lo compartimos, es una bufanda de la bandera de Venezuela. Y bueno, yo estoy haciendo las estrellas. Si no han visto ese video, pues aquí arriba les voy a dejar la tarjetita para que lo vean después de este video. Sexta pregunta: ¿qué te gustaría hacer que no has hecho? Creo que muchas cosas. Una de las principales, pues creo que hacer una de estas colchas inmensas, ¡ay, qué rico! O proyectos más largos, por ejemplo, los suéteres, no sé. Creo que eso por ahora. Tal vez si me etiquetan por ahí en algún video, pues me anime y lo haga. Ok, séptima pregunta: ¿para quién ganchilleas más? Para mis clientas, por supuesto, mis bellas clientas o mis bellos clientes también. Y bueno, creo que para la que más he ganchilleado, qué verbo, más es a mi amiga Franciosi. Ella pues nos ha apoyado muchísimo en este proyecto y bueno, ha pedido muchísimas cositas. También hay otra amiguita que se llama, bueno, les voy a dejar el nombre por aquí porque no recuerdo muy bien cómo se llama. Octava pregunta: ¿deshaces cuando detectas un error o continúas? En realidad deshago, chicos y chicas. En realidad deshago porque me gusta que todo quede muy bien hecho y prefiero tardarme un poco más a que el proyecto quede mal. Entonces, sí, deshago. Novena pregunta: ¿qué hora y qué día son tus favoritos para ganchillear? En realidad todos y a cualquier hora es bueno para ganchillar, ¿no? Si te gusta lo que haces, si te encanta, pues cualquier momento es ideal. Y última, décima pregunta: ¿de qué proyecto estás más orgullosa? Tengo que pensarlo. Yo creo que de los trajes de baños, porque hacer la parte de abajo es bastante complicado, chicos. O sea, la parte de arriba, pues si me dicen S, M, L, pues es sencillo hacer ciertas medidas, y más porque los trajes de baños lo más importante es que cubran los senos, ¿no? Pero la parte de abajo es súper complicada porque todas las mujeres no tienen las mismas curvas, vamos a decirlo así. Y para que un modelo le quede perfecto,
a todas pues es muy complicado. Doy gracias a Dios que bueno, las detallo bastante bien y pues creo ciertas formas en las que les vaya a quedar muy bien su parte de abajo. Sin embargo, siempre estoy nerviosa cuando se van a probar la parte de abajo del traje de baño, porque no sé si les va a quedar bien o les va a quedar mal. Pero sí, y cada proyecto es único, o sea, cada cuerpo es único, cada proyecto es único, entonces así es como trabajo yo. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, listo calisto, espero que te haya gustado y si fue así pues regálame un me gusta, también coméntame en la cajita de comentarios, obviamente, tus sugerencias, dudas, no sé, cosas lindas. También te recuerdo de suscribirte en este botoncito rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de los próximos videos. Y a ti, amigo y amiga que me estás viendo, pues te reto a hacer este tag. Y si es así, pues etiquétame en alguna de estas redes sociales. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. Bye.